Amados hermanos, reciban un saludo cordial. En esta ocasión, el tema que quiero compartir con ustedes y va de acuerdo con el momento que estamos viviendo y que tiene que ver con la declaración del año 2020 como año de cumplimientos. Pues bien, en ese contexto, nuestro tema, claves que hacen posible los cumplimientos en Dios. Cumplimientos divinos, hermanos, no es algo que nos pasa solamente, sino es algo en lo cual nos asociamos con Dios. Y vamos a estar viendo precisamente esa sociedad nuestra con Dios a lo largo de este compartir, de este estudio. El propósito entonces de este tema es ayudar a entender, saber cómo entender, cómo apropiarse y cómo aprovechar al máximo una palabra profética. No una palabra, no un mensaje, no una enseñanza, sino una palabra profética, porque el 2020, como año de cumplimientos, no es un lema, es una palabra profética. Y eso es algo que uno aprende, como dije, a entender, a apropiarse y a aprovechar al máximo. Quiero comenzar leyendo el texto que sirve de encabezado a nuestra declaración sobre el año 2020. Se trata de Ezequiel capítulo 12, versos 22 y 23. Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, y esta es una palabra profética, se han acercado aquellos días. ¿Cuáles días? Los días de esa visión que ellos esperaban y que terminaron creyendo que nunca sucedería. Se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Mis comentarios, amados hermanos, sobre esta lectura bíblica son tres. Uno, que aquí hay una lucha en este sentido. Dios queriendo traer ciertos cumplimientos, pero lo obstaculiza algo en la mentalidad de su pueblo. Si notaron en el texto, dice que hay un refrán que la gente está repitiendo constantemente. Dice, ¿qué refrán es este que tienen ustedes en la tierra de Israel? Y, y el profeta Ezequiel destaca cuál es ese refrán. Es que los días se van prolongando y aquí no pasa nada y las visiones han desaparecido y esto no es palabra de Dios. Entonces note el tono hasta cierto punto severo del profeta. Diles, por tanto, así dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán. Dios quiere traer ciertos cumplimientos, pero hay un obstáculo y básicamente es algo que está pasando en la mentalidad de su pueblo. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿qué significa un refrán? Cuando dice que hay un refrán que obstaculiza los cumplimientos de Dios. Un refrán, amados, es un dicho de uso común. ¿Pero qué refleja un refrán? Un refrán refleja la manera de pensar de un pueblo. En todos los pueblos, nuestros países, hay refranes que son típicos de nuestra nación y de nuestra cultura y lo que reflejan básicamente es la manera de pensar de nuestros pueblos. Y un comentario también sobre esto mismo es que este refrán, o en este refrán, mejor dicho, que el profeta está reclamando que ese refrán estorba, esa manera de pensar estorba, en ese refrán está contenido algo que debe ser superado. Es mentalidad de cierto tipo, mentalidad errónea, ignorancia. A veces nosotros estorbamos a Dios, no porque así lo queremos, no por maldad, tampoco por rebeldía, simplemente por ignorancia espiritual. Y también argumentos que esgrimimos y que de alguna manera le cierran el paso a ciertos cumplimientos de Dios. Así es que reitero, en ese refrán está contenido algo que debe ser superado: mentalidad, ignorancia y argumentos que obstaculizan los cumplimientos divinos. Pues habiendo hecho este preámbulo, esta introducción, pasemos ya de una vez a plantear las claves
que hacen posible los cumplimientos en Dios. Insisto sobre lo que dije al inicio. Cumplimientos divinos no es algo que nos pasa, no es algo que nos alcanza al margen de lo que esté pasando con nosotros. No, somos socios de Dios y tenemos que saber cómo asociarnos con Dios, y estas claves tienen que ver con eso, cómo asociarnos con Dios para que esos cumplimientos que todos estamos esperando y que son vinculantes con las promesas de Dios acontezcan en nuestras vidas. Pues bien, primera clave, se requiere de nuestra parte una fe sencilla y obediente. La mucha argumentación puede ser un estorbo, el mucho cuestionamiento, la extrema intelectualidad puede tornarse un estorbo. Necesitamos una fe sencilla y obediente. Jesucristo dijo que debiéramos ser sencillos como niños. El niño no tiene esa dificultad de nosotros los adultos, que todo lo filtramos a través de nuestros supuestos conocimientos, de nuestra supuesta experiencia, de nuestra supuesta madurez, de nuestros supuestos prejuicios. ¿Cómo es una fe sencilla y obediente? La carta a los Hebreos capítulo 11, verso 1, y se hace necesario citarla, dice lo siguiente: la fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Noten, seguridad de recibir. No está basada en nada externo, no está basada en ninguna clase de conocimiento de otro tipo o de verificación de otro tipo. Simplemente es una seguridad interior de recibir lo que se espera. Es un convencimiento, y noten lo que dice el texto, un convencimiento sobre lo que no se ve. La mayoría de nosotros, aunque no querramos admitirlo, somos como Tomás, hasta no ver, no creer. Pero este es un convencimiento de lo que no se ve. La misma carta a los Hebreos dice algo que también es importante en este aspecto. Hebreos 11:6, segunda parte. Dice, porque es necesario, noten, es necesario, es requisito, es una cláusula que no se puede de alguna manera soslayar. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y atención a esto, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si yo me meto con Dios, es natural. Y dice que es necesario que no solo crea que Dios está en algún lado, sino que crea que Dios me puede dar cosas a mí. Literalmente, que Dios es galardonador de los que le buscan. Un galardón es un regalo, es una recompensa. Hay dos ejemplos sencillos, o dos ejemplos más bien, de una fe sencilla, de una fe obediente que se mueve por lo que oye de Dios. Estos dos ejemplos son Noé y Abraham, según el mismo texto de Hebreos 11 que estamos siguiendo. En Hebreos 11, primera parte del verso 7, se refiere a Noé y dice así: por la fe Noé, atención a esto, cuando fue advertido por Dios. ¿Qué es la manera típica en que uno puede ser advertido? Una palabra. Dios le dio una palabra a Noé. No había nada concreto, no había nada material, era solo una palabra de advertencia. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Una palabra profética es eso, es una advertencia que puede ser buena, que puede ser mala, que puede ser una bendición o puede ser un escarmiento que nos espera. Pero es una palabra de Dios, donde Dios nos advierte acerca de cosas que aún no se ven. ¿Y qué pasó cuando fue advertido Noé acerca de cosas que aún no se veían? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. O sea, preparó por una palabra. El otro ejemplo es Abraham. Dice en Hebreos capítulo 11 y verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado. ¿Cómo es que tú vas a sentirte llamado? Por una palabra, inicialmente al menos. Dice, siendo llamado, obedeció, pero no es una obediencia, Señor, te doy gracias. No dice obedeció para salir. Es una fe sencilla y obediente. Oigo una palabra,
y salgo de inmediato. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Note, el lugar que había de recibir como herencia, no había una fotografía, no habían vídeos, no había nada en ese tiempo, solamente fue una palabra. Vete de tu tierra, de tu parentela, de tu familia, a la tierra que yo te mostraré. Es una palabra que se recibe. Usted no puede estar esperando cierto cumplimiento para entonces comenzar a creer, porque eso es una actitud tomasina. Usted necesita oír una palabra y moverse en fe, en obediencia a esa palabra. Así es que reiteró la lectura. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y noten, y salió. No se quedó esperando ahí más nada. Salió, y ¿bajo qué condiciones? Salió sin saber a dónde iba. Nosotros estamos declarando un año de cumplimientos y nos movemos, no sabemos. No nos han dado una fotografía, no nos han mandado un vídeo, no sabemos, pero salimos y nos internamos en el año 2020 sin saber a dónde vamos, basado en una palabra: será un año de cumplimientos. Mi comentario es este: en ambos casos, tanto Noé como Abraham actuaron con fe sencilla y obediente a una palabra profética. A uno se le advirtió algo que iba a suceder y se movió para preparar, y al otro se le habló de algo que recibiría como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ambos, con fe sencilla y obediente, se movieron y actuaron con base a una palabra profética. Entonces, el tema nuestro es claves que hacen posible los cumplimientos de Dios. La primera clave, una fe sencilla y obediente. Segunda clave, hay que entender y acatar. Note cómo se lo estoy diciendo. Entender y acatar. ¿Entender y acatar qué? La relación entre estos tres factores que son en realidad elementos de una sola cosa, de un solo sistema. Entender y acatar la relación entre profecía, visión y dirección de Dios. Parecen ser tres cosas completamente diferentes: profecía, visión y dirección de Dios, pero en realidad es como que usted lo observe por distintas caras, siendo una sola unidad: profecía, visión y dirección de Dios. Hay una relación en estos tres y hay que saber entenderla y hay que saber acatarla. En un solo texto lo vamos a ver. Proverbios capítulo 29, primera parte del verso 18. Dice en la versión Reina Valera año 60, sin profecía. Mire lo que está diciendo: sin profecía el pueblo se desenfrena. Está diciendo que si usted no tiene una palabra de Dios, porque profecía básicamente es recibir una palabra que viene por parte de Dios. Sin profecía usted se va a desenfrenar. ¿Qué es desenfrenarse? Es perder el ritmo, es perder la dirección, es accidentarse en muchas maneras. Ahora, este mismo texto en la Nueva Versión Internacional dice así, Proverbios 29, 18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. La Reina Valera dijo profecía. Ahora la Nueva Versión Internacional traduce como visión. Usted sin una visión, usted se extravía. Ahora, pero una visión no es algo que usted comienza a inventar y a recrearse en su mente. Una visión, bíblicamente hablando, es una palabra profética que usted recibe, que la puede recibir en su propio espíritu sin mediación humana. Dios le puede hablar mientras usted está orando, mientras usted está leyendo una palabra que se convierte en una voz profética para usted, ese versículo en particular, o alguien puede impartirle una palabra. Igual, de las tres maneras es válido. Así es que una visión es vinculante con una palabra profética. Y ahora veamos una versión más, la Nueva Traducción Viviente. El mismo texto dice: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Entonces vemos aquí que es como una unidad con tres caras. Por un lado es profecía, pero por otro lado esa profecía debe impartirle una visión. Y por el otro lado,
esa profecía que le imparte una visión es dirección de Dios para usted. Entonces, cuando estamos nosotros declarando el año 2020 como un año profético, un año de cumplimiento, estamos asumiendo que hemos recibido una palabra por parte de Dios como palabra profética, estamos asumiendo que eso entonces debe tomar forma como una visión en nuestras vidas, en nuestras iglesias, y en tercer lugar es dirección de Dios para nosotros. Hombre, ¿quién puede ponerse a despreciar todo esto, a cuestionar todo esto? Por eso digo que hay que entender y hay que acatar la relación que hay entre profecía, visión y dirección de Dios. Tercera clave para lo que estamos diciendo, hacer posible los cumplimientos divinos en nuestras vidas. Hablando de entender, hablando de aceptar, hay que entender y aceptar, y aquí ya voy profundizando más, la validez de la palabra profética. Hay quienes no entienden del todo la palabra profética y hay quienes se exceden en el ejercicio, en la práctica, en el uso de una palabra profética. Creo que básicamente el pueblo de Dios nos movemos en estos dos extremos, entre los que entienden cero la dinámica, la validez de la palabra profética y los que se están extralimitando en su uso. Así es que hay que entender y aceptar esa validez de la palabra profética en el sentido de su mayor balance y equilibrio. Déjenme decir esto sobre una palabra profética. Una declaración profética como la que hemos recibido y estamos pregonando al inicio de este año, una declaración profética es una palabra recibida del Espíritu de Dios. Y esa palabra tiene poder, amados. Tiene poder, uno, para cambiar atmósferas. Hay ambientes que cambian cuando hay una palabra profética que se suelta. Puede transformar escenarios de vida, escenarios de ministerio. Y puede también, en tercer lugar, cambiar el curso de eventos. Note qué tremenda validez tiene la palabra profética. Puede cambiar atmósferas, donde hay una atmósfera de pesadez, de miedos, de incertidumbre, de inseguridad, donde hay un ambiente de depresión, donde hay un ambiente de enfermedad, donde hay un ambiente de pobreza. Ese ambiente, esa atmósfera espiritual puede cambiar por una palabra profética. También el escenario puede cambiar. De repente algo milagroso comienza a suceder y hay otro sentir, y hay otra dinámica, y hay otra interacción. Y también cursos de eventos pueden cambiar. Tendencias pueden cambiar, inclinaciones pueden cambiar, pronósticos pueden cambiar, diagnósticos pueden cambiar. Mire cómo lo dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, 2 versículos, versículo 19 y versículo 21. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura. Note cómo se está cualificando la palabra profética. Dice que es segura. Hay quienes desconfían de la palabra profética. Hay quienes dicen, no, yo no sé, yo mejor hasta que no lo logre constatar o verificar, hasta entonces lo voy a recibir. Una palabra profética, dice Pedro, es más segura. Y sigue diciendo, esto ya es un consejo de su parte, a la cual hacéis bien en estar atentos. Usted hermano, hermana, usted hace bien en estar atento a una palabra. Hemos recibido una palabra, el 2020 es un año de cumplimientos, hay que estar atentos a esa palabra. Esa es una palabra segura. El año anterior, en el año 2019, era un año de renuevos, había que estar atentos. Dice la Biblia, hacéis bien en estar atentos a esa palabra. Atentos, y sigue diciendo Pedro, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Una palabra profética, amado hermano, amada hermana, puede traer luz, puede alumbrar una situación de tinieblas, una situación de opresión, una situación de esclavismo. Puede, dice, como antorcha alumbrar en un lugar oscuro. Y noten la siguiente frase de apenas 2 palabras que es importante. ¿Hasta qué?
Es una palabra profética, dice que es segura, que hacemos bien en estar atentos a ella porque alumbra la oscuridad. ¿Hasta qué? Es la idea con que va cerrando el versículo. ¿Hasta qué? Es una palabra entonces que nos va a llevar a otro nivel, que nos va a llevar al hasta qué de Dios, el hasta qué del cumplimiento de la palabra, de la promesa de Dios. Es palabra profética, dice la Biblia que es segura, dice la Biblia que hacemos bien en estar atentos en ella, dice la Biblia que alumbra en lugares oscuros. ¿Hasta qué? Hasta que el día esclarezca, añade, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que algo pase en nuestro interior. Porque está hablando que el día debe esclarecer, pero que también hay un lucero de la mañana que debe salir en el cielo interior de cada persona. Hay personas que oyen una palabra y siguen en tinieblas, oyen una palabra y siguen en incredulidad, oyen una palabra y siguen en cuestionamiento y están estorbando que ese lucero ilumine sus corazones. Este verso 19 es como para hacer todo un estudio sobre la palabra profética. Ahora el verso 21 añade, porque nunca, y esto es importante para nosotros, que somos desconfiados, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Está diciendo que no es invento de los hombres. Nunca, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es una palabra profética. Hablar a la gente, soltar una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Eso es una palabra profética. Yo sé, y ya lo dije, hay quienes abusan y le llaman palabra profética a cualquier sentir que la gente suelta unos sobre otros. Pero eso ya es un tópico que merece otra clase de estudio, como cosa aparte. Pero aquel mal uso, ¿cómo podemos decir? Aquel abuso que se tiene sobre la palabra profética no inhibe lo que estamos leyendo. Que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y saben, me gusta la versión Nueva Traducción Viviente en estos textos que estamos leyendo. Por ejemplo, en el verso 20 y el verso 21, este mismo pasaje, segunda de Pedro 1, verso 20 y 21, en este caso el que cambia es el verso 20 que no hemos leído hasta ahora, dice, sobre todo, tienen que entender, esto es importante, por eso estamos hablando y el punto es, hermanos, entender y aceptar la validez de la palabra profética. Pues sobre entender y aceptar, dice Pedro, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Uno, es algo que hay que entender, está diciendo esta versión. Dos, está diciendo que ninguna profecía surgió por comprensión personal del profeta. O sea, si usted me pregunta, bueno, Pastor Peñalba, ¿y usted de dónde saca que es un año de cumplimientos? Yo no se lo puedo demostrar. Yo solo sé que el Espíritu me testificó esta palabra en mi búsqueda de Él de cara al nuevo año. No surgió jamás, dice, de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Por eso le he aclarado a nuestros pastores CCI que debemos diferenciar. Esta es una declaración profética, no es un lema. No es un lema, porque un lema es por iniciativa humana, pero una palabra profética es por iniciativa de Dios. Y dice que es el Espíritu Santo que impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Entonces, este es el tercer aspecto, o más bien la tercera clave para fluir de tal manera y llegar a los cumplimientos divinos. Cuarta clave,
y con esto voy buscando cerrar. También es importante aplicar proféticamente, quizás esto sea nuevo para algunos de ustedes, hay que aplicar proféticamente el escrito está de Dios a los tiempos, escenarios y ocasiones. Aplicar proféticamente el escrito está de Dios a los tiempos, escenarios y ocasiones. Con esto, lo que quiero aclarar para ustedes es que la Biblia no es solo información. La Biblia no es solo para que la leamos y sepamos lo que allí dice. La Biblia es para que la apropiemos a nuestras vidas. La Biblia es para que nosotros impartamos esa palabra a lo que estamos viviendo, porque lo contrario entonces solo sería un libro de lectura. Entonces hay que aplicar proféticamente el escrito está de Dios a los tiempos que estamos viviendo, a los distintos escenarios donde se están desarrollando nuestras vidas, nuestras historias, y a las ocasiones, las situaciones en que estamos viviendo. Mire, a manera de ejemplo, Isaías capítulo 43, dos versículos, versículo 19 y versículo 20. Voy a realizar, dice Dios, algo enteramente nuevo, y quiero que noten esa pequeña palabra, ese pequeño vocablo de apenas 3 letras, voy. Voy es una conjugación en futuro, es algo que va a pasar. Voy a hacer, voy a realizar, está en futuro. Entonces, si es una palabra que está en futuro, tiene muchísima validez para ser aplicada proféticamente. Se le dio en la época del profeta Isaías, pero cuando dice voy, y nosotros los creyentes del siglo XXI leemos en nuestras Biblias, voy a realizar, entonces tenemos nosotros ese escrito está. Esa palabra que estamos leyendo en la Biblia, esa escritura tenemos que aplicarla y debemos aplicarla a nuestros tiempos, nuestros escenarios y nuestras ocasiones. Voy a realizar algo enteramente nuevo, dice Dios. Y noten, miren, ya he comenzado. Soy un convencido de que nosotros tenemos el potencial en Dios para ver pasar las cosas que están escritas en la Biblia, en nuestro tiempo, en nuestros escenarios y en nuestras vidas. La Biblia es algo más que un compendio histórico. No es solo para que sepamos quién era Moisés, quién era el pueblo de Israel, quién era quién era el otro, quién era Jesús. No. Está bien esa información, conocer quiénes son los personajes bíblicos, sus historias, pero en realidad eso es para que nosotros encarnemos a José, para que nosotros encarnemos a Pedro, para que nosotros encarnemos los distintos personajes y los distintos eventos que se dan en la Biblia. Por eso dice, miren, ya he comenzado. Sigo leyendo y aquí viene un reclamo. ¿No lo ven? Note los vocablos y frase que destaqué para ustedes. Voy, miren, y la pregunta, ¿no lo ven? Dios quiere hacer algo, adelante. Él nos invita a verlo. ¿Cómo lo podemos comenzar a ver? Proféticamente, declarando esa palabra sobre nuestras vidas hoy día. La tomamos de la boca del profeta Isaías y la aplicamos a nuestros días. Entonces podemos verlo. Y si no es así, viene el reclamo de Dios. ¿No lo ven? Y sigue pintando el cuadro. Abriré camino a través del desierto del mundo para que mi pueblo vuelva a su patria. Y para ellos, note, para ellos, en ese para ellos, yo me meto. En ese círculo del para ellos de Dios, yo me meto en ese círculo. En esta palabra para ellos, yo me cubro. Dice, para ellos crearé ríos en el desierto.
Y mira el verso 20, las fieras del campo me darán gracias. A veces da pesar pensar que el resto de la creación de Dios, los seres inanimados o los seres no racionales, mejor lo digo así, tienen gratitud en la pequeñez que tienen como seres creados, a diferencia de nosotros los humanos, que podemos pensar, podemos discurrir, podemos razonar, podemos tener sentimientos y emociones. Las fieras del campo no. Pero mire lo que estamos leyendo. Las fieras del campo me darán gracias, así como los chacales y avestruces, por haberles dado agua en el desierto. Esa agua es para chacales. Esa agua es para los avestruces. Esa agua es para las fieras del campo. Acabamos de leer que es para su pueblo, que creará ríos en el desierto. Noten de nuevo toda la lectura. Sígame. Voy a realizar algo enteramente nuevo. Miren, ya he comenzado. Es una voz profética. ¿No lo ven? Dice Pablo que las cosas que Dios revela, las revela primeramente a nuestro espíritu, por su espíritu. ¿No lo ven? Y pinta el cuadro. Abriré, siempre hablando en futuro, abriré camino a través del desierto del mundo para que mi pueblo vuelva a su patria. Él va a arreglar el escenario donde los va a llegar, donde los va a llevar. Y es claro, para ellos crearé ríos en el desierto. Hermanos, hermanas, es para nosotros. Entonces no es posible que sean las fieras del campo, según el verso 20, las que den gracias, los chacales los que agradezcan, las avestruces que agradezcan por haberles dado agua en el desierto. Mire lo que termina diciendo el texto. Sí, manantiales en el desierto, y subrayo para ustedes, para que mi pueblo, quienes, mis elegidos, puedan tener refrigerio. O sea, ¿cómo es posible que mi perro esté más agradecido? No puede ser. Es el pueblo de Dios, nosotros, elegidos de Dios. Es algo que está escrito en la Biblia para que nosotros proféticamente lo apliquemos a nuestros tiempos, a nuestros escenarios, a nuestras ocasiones, porque somos el pueblo elegido de Dios, para que podamos tener refrigerio. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, amados hermanos, que esto no se escribió para leerse, sino para apropiarse. Se escribió para aplicarse a tiempos, a escenarios y a ocasiones. Entonces, permítanme, haré un resumen nuevamente para ustedes. Les he brindado algunas claves que hacen posible los cumplimientos de Dios. ¿Qué claves son esas? Número 1, una fe sencilla y obediente, que recibe la palabra profética como Noé y Abraham y se mueven a actuar en base de ella. 2, entender, es algo que debemos definitivamente sí entender y acatar la relación que existe entre profecía, visión y dirección de Dios. Una palabra profética debe gestar una visión en nuestro interior. Y una visión no es más que la dirección de Dios para nosotros. Número 3, otra clave importante, hay que entender y hay que aceptar la validez de la palabra profética. No todos lo aceptan, no todos lo entienden bien. Es una palabra que se recibe del Espíritu de Dios para direccionar nuestras vidas a algo que Dios quiere traer para nosotros. Y tenemos que validar entonces esa palabra profética en nuestras vidas, que no surge por comprensión, por interés, por iniciativa humana, sino que el profeta es impulsado para hablar de parte de Dios por el Espíritu de Dios. Y la clave final, hay que aprender a aplicar proféticamente el escrito está de Dios a nuestros tiempos, a nuestros escenarios y a nuestras situaciones de vida. Usted puede, dirigido por Dios, tomar un texto bíblico y aplicarlo a su tiempo, a su situación. Por eso les he advertido a los pastores SI que la declaración profética no hay que usarla sola,
porque la declaración profética, si no va sustentada con el escrito está de Dios, pierde fuerza y puede convertirse solamente en un buen deseo. Bueno, pero deseo a final de cuentas. Por eso ustedes van notando que cada año toda declaración profética se hace sustentada en un texto bíblico y entonces se activa una palabra profética. Pues bien, espero que esto haya sido de ayuda para ustedes para comprender de qué se trata, de qué estamos hablando, con qué tiene que ver el año 2020 como un año de cumplimientos. Y estas claves nos ayuden a asociarnos con Dios para hacer posible esos cumplimientos que Dios quiere traer y que no se queden solo en lo que Dios quiere, sino que nosotros, asociados con Él, hagamos también nuestra parte. Dios les bendiga y que sea provechoso este tiempo de estudio para ustedes.